Hola, vamos a esperar a que se una gente. Ahí se empezó a unir la gente. Buenas tardes a todos. Oh, que se está uniendo harta gente. Buenas tardes a todos, soy Andrea Cancino, parte del Instituto Ser y Conciencia. Hoy día vamos a tener una invitada súper interesante, docente del instituto, psicóloga, capa, seca. Así que vamos a invitarla a la sala. Creo que anda por aquí. Y la vamos a hacer con nosotros. Mientras les cuento que ella es Claudia Lobos. Hola Hola, Claudia, hola Andrea, qué gusto verte. igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Se escucha y se ve bien. Qué Sí, yo bueno, te veo súper bien también. nos acompaña la conexión, Sí, porque la última vez, hay y que, que hay siga, que, ¿no? sí, hay que Tuvimos que rezarle ahora la cancelarlo. conexión. Sí, vamos que Oye, se sí, puede. sí. Esta es una reprogramación de una entrevista que hicimos la semana pasada. ¿La semana pasada? No. ¿Cuándo fue la entrevista que tuvimos que suspender por El, conexión? el viernes pasado, justamente. Ya, justamente el viernes pasado, por problemas de conexión, tuvimos que suspender la entrevista, pero la reprogramamos porque la estaba rompiendo y nada, pues, hubo que cortarla. Bueno, a todos los que se han incluido Sumado. ahora, se han sumado, les cuento que estoy con Claudia Lobos. Mi nombre es Andrea Cancino y estamos con hoy día Claudia, psicóloga y magíster en, si me ayudáis En Claudia, se me olvidó. psicoterapia sistémica Sistémica, estratégica. perfecto. Eso, Sistémica estratégica, pesca. docente del Instituto Ser y Conciencia, que va a impartir prontamente un curso de terapia breve centrada en soluciones, donde es Exacto. sequísima, así que súper recomendado el curso. Eh, y nada, pues, Gracias. te doy la palabra para que saludes a todos, ya tenemos bastantes Sí, audiencias. fantástico. Hola, hola a todos los que se van integrando. Yo estoy feliz acá de poder contarles un poco de esta bonita forma de comunicarnos tan necesaria hoy en estos tiempos que vivimos, siempre, pero con mayor razón y motivos hoy en día. Así que espero que pueda ser un aporte y que nos ayude a ir reflexionando y mirándonos de qué manera nos estamos comunicando con los De demás y todas con maneras, nosotros mismos también. Así de que todas muchas maneras. gracias, Andrea. Feliz de estar acá contigo nuevamente. A ti, de todas maneras, yo feliz de entrevistarte también, así aprendo además. Y hoy día el tema, que era el mismo tema del viernes pasado, la comunicación no violenta. Ujú, Eh, claro. bueno, entonces para empezar, este tema que es súper interesante, Claudia, cuéntame, ¿qué entendemos por comunicación o qué es comunicación? Ujú. Claro, cuando hablamos de comunicación no violenta, ¿no es cierto? Tenemos dos partes, Claro, comunicación y no violenta. Entonces, perfecto. aquí es re importante entender qué es lo que a qué nos vamos a referir cuando hablamos de comunicarnos. ¿M? Ujú. Habitualmente creemos que la comunicación es generar un conjunto de frases según las reglas gramaticales, sintácticas, etcétera, que nos ayudan a transmitir un mensaje y asegurarnos que el mensaje llegue a otro. Bueno, afortunadamente el concepto de comunicación en los últimos años, casi un siglo, se ha ampliado, ¿no? La forma de entender la comunicación y el lenguaje. Es tan potente el lenguaje y la comunicación que no podemos existir sin ello, ¿no? O sea, Claro, nuestra condición de humanos está dada a través de la posibilidad de comunicarnos. Y de hecho, desde que nacemos nos comunicamos y antes de nacer también. Entonces, cuando hablamos de comunicación, vamos a entender que es toda conducta. Toda conducta es comunicación. Por lo tanto, no existe la comunicación. ¿Y qué vamos a entender con conducta? Lo que hablamos verbalmente, ¿no es cierto? Lo que no decimos verbalmente, o sea, cuando guardamos silencio también estamos comunicando.
Por eso es que decimos Ok, que no claro. existe la no comunicación, ¿no es cierto? El Mm. silencio puede ser interpretado de distintas maneras. Y La también la comunicación no verbal comunicación también. no verbal, Mm. exactamente. Y la no verbal tiene que ver con los tonos de voz, ¿no? Con la mirada, con los gestos, con la proxémica, ¿no? Con cuánto me acerco, me alejo del otro, la ropa, los colores que elijo, todo está comunicando. O sea, todo es susceptible de ser interpretado por un otro. No hay Ujú. un significado único, universal, en absoluto. De hecho, la interpretación es absolutamente dependiente del observador, de quien interpreta. Entonces, por ahí dicen uno se hace cargo de lo que dice, pero no de lo que se entiende. Y es verdad. O sea, de alguna manera Efectivamente. tenemos, cuesta entender esto de que en realidad toda la realidad que percibimos y lo que afirmamos sobre la realidad tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no somos independientes de los demás, no podemos hacer juicios universales, categóricos, radicales, absolutos, verdaderos sobre el Mm. resto porque está permeado por nuestra historia, nuestras necesidades, nuestros hitos vitales, ¿no es cierto? Desde cómo me levanté ese día, va a hacer que vea la realidad de cierto modo y no de otro. Y el autor de la comunicación no violenta, que es Marshall Rosenberg, ¿no es cierto? Un psicólogo estadounidense, dice que la mirada está permeada por nuestras necesidades y nuestros sentimientos. O sea, tenemos puestas unas gafas, ¿no es cierto?, que, Ahí. digamos, tienen nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y a través de ellas podemos observar la realidad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que una persona, ¿no? Un poco para ejemplificar esto de comunicarse, si mi Ujú. pareja necesita más afecto del que yo le estoy dando, vamos a categorizarla probablemente como una persona dependiente o demandante, ¿no es cierto? Pero si yo Claro. necesito más afecto que el que me están dando, voy a pensar que la otra persona es fría. Entonces, o insensible. Entonces, la afirmación que yo hago sobre el otro, sobre la realidad que observo, está absolutamente permeada, cruzada por nuestras necesidades y por nuestros sentimientos. Entonces tenemos que Claro. hacernos cargo, es una invitación para mirarnos, ¿no? Para mirarnos, para luego mirar. De lo que a Entonces la mí me pasa. comunicación, exacto, lo que a mí me pasa, Mm. es un concepto amplio la comunicación y tiene que ver, también agregaría dos cositas más, que tiene que ver con, hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con el contenido, lo que digo, y otro con cómo lo digo, ¿no? Que define la Mm. relación. O sea, yo puedo Claro. decir lo mismo en una manera amable, una manera agresiva, puedo decir exactamente la misma palabra, el mismo contenido, la misma frase, pero la forma en que lo digo define cómo me estoy relacionando con el otro. Entonces, de alguna manera, a veces empezamos a abanderarnos con los contenidos, ¿no? Decimos, pero es verdad, esto que yo digo es cierto, tengo razón, entonces Tengo tengo todo el razón. derecho para Mm. decirlo de la forma que lo digo, y lo que hacemos muchas veces es sacrificar la relación, ¿no es cierto?, por defender un contenido. Y la verdad es que creo que ahí entramos en lo que llamaríamos comunicación violenta, ¿no? Cuando Esa sería una empezamos a... comunicación violenta. Sí, sí, así es. Eso sería un poco como la idea de lo que podremos entender ahora por comunicación, ¿no? Para Ujú. luego referirnos a la no violencia, ¿no? Cuando hablamos de no violenta, nos estamos refiriendo a la mirada que Gandhi le imprimió a este tipo de comunicación. Gandhi Ujú. decía que nuestro estado natural es un estado más bien compasivo, ¿ya? Y Mm. compasivo significa que somos capaces de reconocer el sufrimiento en nosotros y en los demás y luego intentamos hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Entonces, es una comunicación, si le pudiéramos traducir no violenta, es igual a empática, auténtica, respetuosa, clara, transparente, una comunicación consciente, ¿no? Que se conecta, que nos permite conectarnos con nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Versus, ¿no es cierto?, la comunicación violenta, que es la que estamos lamentablemente acostumbrados porque hemos crecido en una cultura que fomenta la comunicación violenta. Entremos a Twitter y En ya general. vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación violenta? La reacción automática.
habitual, la que tiene que ver con estos patrones de lucha-huida, porque nos sentimos atacados, nos sentimos amenazados. Entonces empezamos a ser críticos, ¿no? Mm. Empezamos a ofender, a defendernos, nos resistimos, nos juzgamos, ¿no? Nos diagnosticamos, ¿no? Tenés baja autoestima, es que tú eres ególatra, ¿no? Y entonces desde ahí no logramos tender un puente y realmente entablar una conexión con un otro, ¿no? O con otros. Y el tema cultural es súper importante porque efectivamente desde muy pequeños Obvio. nos hemos acostumbrado a no, o no no nos han enseñado a conectarnos con nuestras propias necesidades y nuestros propios sentimientos. Por eso es que es tan importante Entonces, desde chiquitito, ¿sí? que entonces por eso mismo no las reconocemos. Oh, Y de alguna manera exactamente. proyectamos cuando las sentimos, porque las sentimos, ¿cierto? Y no las podemos reconocer, generalmente las proyectamos o las depositamos en el otro y ahí empezamos a, claro, lo que tú no estás ahí definiendo como comunicación violenta, a Claro, comunicarnos de esa forma. exactamente. Eso que tú dices, proyectamos, ¿no? Es esa Mm. realidad que nosotros creemos ver allá afuera, pero que en realidad habita acá adentro, Claro. le damos un carácter como de realidad absoluta. Entonces, nuestros propios temores, miedos, los ponemos afuera, ¿no? Como si fuera, Mm. yo digo, confundimos un poco como el proyector con la imagen del proyector, ¿no? Una cosa es el Claro. proyector y otra cosa es la imagen que proyecta. Entonces, la comunicación habitual a la que estamos acostumbrados desde el miedo, desde el juicio, desde la resistencia, tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Porque también nos Exacto. han educado, y de crianza, nos han educado a obedecer, ¿no? Que si obedecemos, entonces somos niños buenos, obedientes, y si no obedecemos, somos niños, niñas malas, desobedientes, Rebelde, inadecuados. Entonces es inadecuado. una rebelde, etcétera. Entonces es como que el mundo nos presenta en un mundo desde que somos pequeños, ¿no es cierto? Ujú. De que podemos ser buenos o malos. Es un mundo dicotomizado, polarizado. Y vamos creando una identidad en base a eso. Perdemos los matices, no, nadie se interesa en preguntarnos cómo nos sentimos, qué te pasa, cómo te No. sientes, qué nombre tiene esa emoción, qué necesitas. Y la verdad, si lográramos desarrollar un lenguaje de necesidades y sentimientos, tendríamos una brújula enorme, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos no solo eficientemente, sino conectadamente con los otros. Así que bueno, en resumen, la comunicación no violenta es una forma de comunicarnos y por lo tanto relacionarnos, ¿no es cierto?, de una manera compasiva con los otros, que nos permite ayudar a resolver conflictos y diferencias, ¿no? Sobre todo para las conversaciones difíciles, ¿no? Cuando empieza a haber roces, dificultades, dilemas. Y requiere que aprendamos a identificar y articular de manera clara lo que nosotros estamos deseando, lo que sentimos, nuestros sentimientos. Es una forma empática, es una forma amorosa, es una forma compasiva de comunicarnos y que puede aplicarse no solo dentro de las relaciones familiares, sino también en colegio, en el espacio terapéutico, en empresas, organizaciones, o sea, es En los distintos absolutamente escenarios donde nos transversal movemos. en todos los escenarios. Es una comunicación muy transformadora. Se ve simple, pero hay varios de mis alumnos de la universidad acá y ellos saben porque tuvimos comunicación, les estuve comentando un poco de comunicación no violenta en una asignatura. Y claro, decía, pero profe, que es difícil, es como empezar a hablar de nuevo. Sí. Es De aprender alguna a manera comunicarnos de nuevo. es como aprender a comunicarnos de nuevo, aprender a mirarnos, a detenernos, qué nos pasa, qué sentimos, qué hacer la pausa, no llegar y Mm. decir, no llegar y hablar de manera automática, ¿no? Y es como, Eh, uh-huh, hoy en día, como que yo he visto mucho y también me pasa a mí y creo que nos pasa a todos de alguna manera en algún minuto, en que tenemos, hoy en día, como sobre todo las mujeres que estamos como bien ya empoderadas y todo, reclamando nuestros derechos, bien justificados y todo, pero a uh-huh, veces caemos en esto de, en general, no solo las mujeres, todos los seres humanos, digamos, en esto de yo soy directo y soy honesto y digo las cosas como son. Y a claro. veces ese decir las cosas como son, no nos damos cuenta que herimos al otro y que esas cosas que
según nosotros son mm, así y las decimos porque mm, somos directos y honestos, mm, es una mm. comunicación súper violenta y Súper estamos súper violenta. acostumbrados. Sí, y lo primero, incluso antes que eso, es como no darnos cuenta de que Mm, las cosas como son es las cosas como yo las veo, como yo exacto. las percibo, ¿no? Entonces, siempre yo creo que funciona agregar yo creo, me parece, desde mi Mm, punto de vista, eso también suaviza cualquier conversación, ¿no? No, la realidad es así. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo o a alguien, le digo, es que tú eres flojo. ¿No? Eso es un claro. juicio, eso es violento. Decirle a alguien que es flojo desde esta forma de comunicarse es violento. Distinto es decirle, cuando tú no haces la cama en las mañanas, me siento abrumada, me siento agotada, necesito colaboración. Por lo tanto, te quiero pedir que cuando te Es levantes distinto hagas ya. tu cama. Es súper distinto decir De eso todas a maneras. eres flojo, ¿no? Cuando le digo eres flojo, la otra persona se cierra, no escucha. ¿Y qué hace? Se defiende. O bien nos hace caso, se somete, ¿no? Tenemos dos opciones, que nos ataque de vuelta o se someta a nuestra voluntad y a nuestras creencias y se ajuste, ¿no? Porque yo soy aquí la que tengo el poder y la que digo la verdad. Entonces, esto lo podemos ir practicando con los niños de muy pequeño, la comunicación no violenta. Esa es la idea, ¿no? Desde sus Y, inicios. exacto, y entonces cuando eso pasa, nos dejamos de comunicar, po. No hay comunicación en ese sentido, porque como tú bien dices, el otro se cierra, yo también me Mm, cierro porque yo tengo la razón y soy mm, dueña un poco de la verdad, entonces mm. dejamos de comunicarnos. Y Sí, en delante, estricto rigor, Andrea, ahí para hacer una pequeña corrección, más que dejar de comunicarnos, o sea, si entendemos que no existe la no comunicación, claro, dejamos de conectarnos, mm, dejamos de conectarnos, ¿no? Y no, nos desconectamos, ¿no? no, Es como claro, off, no te escucho, no, y eso, no te nos escucho, no. agredimos mutuamente, dañamos la relación, pero seguimos defendiendo nuestra propia visión de los hechos de una manera radical, autoritaria, intentamos someter a otros. Por ejemplo, Maturana, me acuerdo que haber leído Maturana que él dice la objetividad, ¿no? El creer que la realidad allá afuera es de cierta manera y no puede ser de otra forma, Ujú, es un súper buen argumento para obligar a otro. Porque si yo considero que tengo un saber privilegiado, ¿no? Porque yo sé cómo son las cosas, cómo son de verdad las cosas, entonces me siento con todo el derecho de obligar a los demás a pensar, a sentir como yo. Entonces, es complicado creer que hay una realidad allá afuera independiente de nosotros. Es complicado creer claro, que nosotros no somos partes de lo que observamos. Estamos todo el tiempo involucrados o sea, desde el minuto que observamos ya está permeado, como decía, por estas gafas, ¿no? Porque no puedo ver la realidad de otra manera que esto. Y por eso que la claro. conversación y el diálogo enriquece mi mirada, ¿no? No es como, no son excluyentes, no son estamos acostumbrados a que Oh, tú tienes razón o yo, ¿no? Pero nos falta tener esta visión de cómo vamos incluyendo distintas miradas y desde ahí articulando una realidad dialogante, ¿no? Dinámica, que puede ir cambiando y consensuada. Es muy diferente a imponer, ¿no? Como decimos en chileno, poner la pata encima. claramente. Y últimamente también hablaste de Twitter hace un rato y entrar Mm, a Twitter es sumamente desgastante porque es mucha queja todo el rato y queja de personas que no escuchan a otras, que son dueños de la mm, verdad. mm, No nos estamos escuchando en realidad. Eh, mm, Me incluyo también. Entonces, mm, hay una mm, queja mm, permanente, parece, que es muy común últimamente y eh, que tiene que ver con la mala comunicación. Entonces, yo mm, te quiero preguntar, ¿a qué nos referimos cuando decimos que tenemos mala comunicación o que no hay mm. comunicación directamente? Claro, Eh, claro, ¿Qué quiere eso. decir que tengamos una mala comunicación? Más allá Mm, de todo lo que hemos dicho sobre mm. lo violento que podemos ser. Sí, bueno, hay varios elementos. Ya vamos a hablar de cuáles son las formas de la comunicación no violenta, porque veo que alguien está preguntando ahí cómo se hace Exacto. para comunicarnos Mm, asertivamente. Vamos a ir para allá. Pero vamos a ver algunos factores que influyen en que la ¿ya? comunicación
no nos conecte y es más, nos hace daño, nos dañamos mutuamente. Mm. Uno, dice Marshall Rosenberg, esto no lo inventé yo, esto lo ¿Ya? dice Marshall Rosenberg, ¿no? Y todo lo que estoy hablando también, eh, son los juicios moralistas, ¿no? Es como esto que decía anteriormente, ver la realidad como buena o mala, correcta, Mm. incorrecta, ¿no? Donde vamos etiquetando a las personas que no se ajustan a mi forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces vamos culpando, vamos insultando, ridiculizamos, etiquetamos, comparamos, ¿no? Diagnosticamos, todo eso tiene que ver con una forma moralista que no estamos hablando de juicio de valor, ¿eh? Otra cosa es el juicio de valor que tiene que ver con lo que yo valoro. Esto es más bien como desde mi propio mundo yo voy clasificando la realidad si se ajusta o no a mis necesidades. Y la comunicación moralista, ¿no es cierto? Estos juicios moralistas, lo que promueven, lo que decíamos anteriormente, la defensividad en el otro. El otro Mm. tiende a defenderse o a obedecer, a acatar, sumisamente. Claro. Y también lo que hacemos es negar las necesidades. No vemos las necesidades del otro, no vemos nuestras propias necesidades, no vemos la vulnerabilidad de los otros. Tenemos un terror a sentirnos vulnerables, ¿no? Y la comunicación no violenta nos invita a mostrar nuestros aspectos vulnerables. Tenemos mucho miedo de decir, tengo temor, extraño, ¿no? Siento, ¿no? Me siento angustiado. Tenemos temor porque pensamos que el otro nos va a atacar si nos mostramos vulnerables, porque vivimos en una sociedad donde justamente se fomenta esto de vive o sobrevive el más fuerte, que creo que es un error Mm. pensar desde ahí porque claramente eso define muchas relaciones. Si yo crezco pensando que sobrevive el más fuerte, que es algo que ni siquiera Darwin dijo Darwin dijo, sobrevive el que se adapta mejor, ¿no? No el Exacto. más fuerte. Entonces, ponemos como la causa del conflicto habitualmente como en la maldad del adversario, el enemigo, ¿no? Entonces desde ahí hacemos juicios moralistas. Ese es uno de los aspectos que bloquea la comunicación, ¿ya? Otro Oye, es cuando Claudia, hacemos... ¿Mm? Sí, dime. No, dale, dale. Terminemos este punto porque ahí quiero hacer una Sí. consulta que están haciendo aquí que me parece Ah, interesante. Pero perfecto. termina este Ya. punto y la hacemos. Sí, son 3 puntos más, pero voy a ir súper rápido, Sí, ¿no? Uno es dale, el dale. juicio moralista, el otro Dale. es hacer comparaciones, ¿no? Cuando nosotros Ya. estamos comparando, por ahí dice, si Mm. quieres sentirte realmente miserable, empieza a compararte con los demás. Ya es una lista en todas aquellas cosas que los otros son mejor que tú. Entonces, claro, la comparación implica un juicio, ¿no? Nos estamos juzgando nosotros mismos cuando nos comparamos, por eso es que desde la comparación no surge nada bueno para nosotros, genera absolutamente sufrimiento y nada de bienestar. También negar nuestra responsabilidad. El lenguaje que usamos generalmente tiende a negar la responsabilidad, no hacernos cargo, ¿no? Usualmente decimos, tengo que hacer esto, ¿no? Y se nos olvida que nadie nos está poniendo la pistola al pecho para Mm. hacerlo. Yo elijo hacerlo, ¿no? Elijo. Puede que lo que elija hacer no me guste mucho, eso es otra cosa, ¿no? Yo elijo pagar los impuestos porque si no los pago va a tener consecuencias negativas que son más fuertes que pagarlo. Entonces, Ujú. no es que quiero hacerlo, a lo mejor no quiero, no tengo ganas, pero bueno, elijo hacerlo. Entonces también nos responsabilizamos más de nuestras acciones, de lo que sentimos y de nuestras necesidades. Eh, entonces, y también hay sentimientos que no son sentimientos, ¿no? No es lo mismo decir me siento Ah, claro. alegre, me siento curiosa, inspirada, fuerte, feliz, a decir, por ejemplo, me siento ofendida, me siento abandonada. ¿M? Cuando decimos me siento despreciada, cuando decimos eso, ese sentimiento, ¿no? Que tenemos muy poco léxico además para referirnos a los Sí. sentimientos, lo que estamos haciendo es un juicio enmascarado del otro. Si yo te digo a ti, mira, Andrea, yo me siento abandonada, me siento ofendida. Lo que te estoy diciendo es, tú me estás ofendiendo. En realidad lo que yo estoy haciendo es una evaluación de cómo yo creo que percibe lo que percibo, como yo percibo lo que tú estás haciendo. Es una Claro. evaluación, no es mi sentimiento. Entonces, Rosenberg dice, no son sentimientos, es decir, me siento abandonada, me siento recriminada, me siento ofendida. Sí puedo decir, me siento confundida, me siento desconcertada, me siento sola.
eso sí hace referencia a nosotros mismos. Entonces Claro. también ahí hay una forma de negar nuestra responsabilidad cuando le decimos al otro, es que tú me manipulas, ¿no? Yo me puedo sentir desconcertada, me puedo sentir frustrada, enrabiada, pero sentirme manipulada no es un sentimiento No es un desde referente acá. directo, no No, es un no referente asumo, directo de uno mismo, claro. evito, evito conectarme con lo que yo siento, ¿ya? Y lo último, que habitualmente otro aspecto que bloquea la comunicación es que en vez de hacer peticiones, tendemos a exigirle al otro, ¿no? Porque creemos que tenemos una autoridad y podemos de alguna manera hacer que el otro cambie, que el otro haga lo que yo quiero que haga, que se ajuste a mis necesidades. Cuando yo exijo, el otro se cierra, ¿no? U obedece, como dijimos antes. Nos cuesta mucho hacer peticiones, ¿no? Pareciera que hacer peticiones nos conecta con un aspecto vulnerable o frágil, Sí, ¿no? No, yo soy es bacán, verdad. yo exijo, yo doy órdenes, ¿no? Yo no pido. Entonces ahí también tenemos otro bloqueo importante para poder comunicarnos de manera no violenta. Si quieres, vemos las preguntas que estaban haciendo. Sí, mira, porque están ¿Sí? llegando ya Mm, bastante, pero bueno, vamos a dejar un poco en stand-by la pregunta que tú habías mencionado que viste de las estrategias para comunicarnos de manera asertiva. La vamos a dejar un ujú. ratito para que lleguemos al otro punto. Pero Carito Salas nos dice, entonces si yo reclamo algo, eh, o reclamo algo, es porque me falta a mí, Mm. yo reclamo algo, es lo que me falta a mí. Claro, es súper interesante lo que dice ella, porque Ujú. justamente apunta a eso. Cuando yo critico, juzgo, ofendo a otro, ¿ya? Rosenberg dice, la crítica, el juicio, es la expresión trágica de una necesidad insatisfecha. Entonces, cada vez que yo pongo en el otro, ¿no? Es que tú, es que eres, es que tú nunca, es que tú siempre, lo que yo en realidad estoy sintiendo es que hay una emoción, ¿no es cierto? Que no está, una emoción desagradable, que Ujú. habla de una necesidad insatisfecha. Entonces ahí es súper importante, interesante que podamos detenernos a mirar cuál es esa necesidad insatisfecha detrás de la crítica o el juicio que estoy haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, es que tú eres un ególatra, pero a lo mejor lo que siento, ¿no es cierto?, es que necesito más atención, necesito consideración, necesito respeto, ¿no? Claro. Pero lo transformo en tú eres ególatra o eres egoísta. Entonces, en vez de hacer y largar el juicio hacia afuera, ¿qué pasa si me detengo y hago la prueba y me conecto un ratito, ¿no? Antes de decirlo, ¿qué necesito? Para poder ser asertiva y poder decirle al otro, cuando tú, ¿no es cierto?, me dices que vas a llegar a las 6 y llegas a las 9, me siento frustrada, me siento distante, me siento confundida, no sé, lo que sienta en ese momento. Necesito claridad, ¿no? Necesito respeto, necesito consideración. Mm. Podrí- Te puedo pedir que por favor, si llegas a atrasarte de nuevo, me avises con más anticipación. Te puedo pedir que cuando acordemos algo, ¿no? Puedas respetar ese acuerdo. Es súper diferente a decirle, eres un desconsiderado, ¿no? Llegaste tarde, mira cómo te atreves a faltarme el respeto de esa manera. Es súper distinto, ¿no? El otro Mm. nos va a escuchar. Por Entonces, supuesto. sí, tiene toda la razón la persona que preguntó. Efectivamente, tenemos que aprender a Tiene que ver conectarnos con conmigo. necesidad. Mm. Tiene que ver conmigo. Y nos falta lenguaje para las necesidades, nos falta léxico, Sí. ¿no? De hecho, yo me he dado cuenta que hay un montón de términos que no usaba y que estoy empezando también a ampliar, porque hay que ampliar el léxico, sino cómo identificamos esas necesidades, cómo identificamos esos sentimientos. Y cómo Es- las comunicamos también. claro, y cómo las vamos a comunicar después. No Oye, sé si hay Claudia, otra mira, pregunta. Sí. sí, aquí Fran Quevedo Varas nos pregunta, ¿qué estrategia se puede usar para identificar objetivamente una situación en el momento en que estamos con la emoción a flor de piel? Qué Ya. difícil, Difícil, pero dos cosas. pero Uno, ya, primero, a ver, más que decir una observación sobre la pregunta, porque las ya, preguntas no son inocentes, siempre conllevan un marco de creencia detrás. ya, Primero que la totalmente. realidad no es objetiva, la realidad siempre es percibida por alguien,
siempre atraviesa las gafas de nuestros sentimientos, Mm. necesidades, experiencias de vida, etcétera, ¿ya? Entonces, no objetiva, pero sí podemos bajar el sesgo. Ya sabemos que siempre, yo le digo a mis alumnos, siempre le ponemos de nuestra cosecha, siempre, es inevitable, lo vamos a hacer, ¿no? No podemos ser objetivos, pero sí podemos intentar bajar el sesgo y tratar de, por ejemplo, en vez de interpretar rápidamente algo, podemos tratar de observar qué es lo que está haciendo o diciendo el otro. Por ejemplo, algo muy simple, cuando me gritas, antes de decir cuando me gritas, puedo transformarlo en, bueno, para mí es gritar, pero puedo decirle, transformarlo en una observación, que es cuando me hablas en un volumen de voz más alto, eso es una observación. Cuando me Mm. gritas es una interpretación, porque la persona perfectamente te podría decir, yo no te estoy gritando, yo Yo hablo hablo así. así. Sí, entonces Sí. yo lo siento como un grito y lo interpreto como un grito porque Mm. me siento que me asusto, ¿no? Cuando habla. Entonces, eh, ¿cómo podemos, bueno, respondiendo a la pregunta es, la realidad no es objetiva y en segundo lugar, respirar, calmarnos, calmar las emociones, porque si estamos enrabiados, lo más probable es que no Mm. vamos a ser asertivos. Yo sugiero que hacer una pausa, decir, a veces, sabes que en este momento no me siento en condiciones de continuar la conversación, necesito Ya. calmarme, necesito aquietarme, cuando esté sereno, conversémoslo, pero en este momento no puedo. Por lo menos tener alguna posibilidad de esbozar un argumento como ese, ¿no? Para no sentirme Ujú. impelido como que tengo que responder rápido, ¿no? Porque aquí, porque se empieza a transformar en un gallito, ¿no? Si yo respondo rápido, soy más bacán, soy más clever, ¿no? Aquí, ¿quién gana? Claro. Y siento en esa lógica de ese juego, ¿no? Del gallito, de quién tiene más poder, lo más probable es que no nos vamos a conectar. Entonces, un primer paso, y ahí adelantamos el primer paso, como esto de las estrategias, cómo hacemos para comunicarnos no violentamente, es, el primero es observar los hechos, ¿ya? Sabemos que los vamos a teñir, que le vamos a poner de nuestra cosecha, que vamos a ver a través de nuestras gafas, pero podemos bajar y tratar de no interpretar, sino que describir. Otro ejemplo, cuando me faltas al respeto, eso es una interpretación, ¿no? Eso es un juicio, es una crítica hacia el Claro. otro. Pero yo le puedo decir, cuando tú me dices tonta, cuando me dices que no voy a ser capaz de hacer la tarea, ¿te fijas? Entonces yo puedo, cuando tú dices, abre comillas, repito lo que la otra persona dijo, eso es indiscutible, ¿no? Claro. Cuando dejas toda tu pieza, cada vez que dejas toda tu pieza desordenada, ¿no? Cuando dejas tus juguetes tirados en el suelo y arriba de la cama, eso es una descripción. Desordenado es una interpretación. Claro. Estamos tan acostumbrados a interpretar, impresionante, ¿no? Es como todo rápidamente lo categorizamos y no y dejamos de observar los hechos. La idea de observar los hechos es que cualquier persona que observe la misma situación pueda ver más o menos lo mismo que Lo veo yo. mismo. ¿Te fijas? Mm. Es como, no es objetivo, pero podemos estar más cerca de lo que está pasando, ¿no? Si le digo, es que tú nunca haces lo que yo quiero, es muy distinto a decir, las últimas 3 veces o 2 veces que te propuse ir al cine, me dijiste que no querías. Eso es una descripción Sí, versus una claro. evaluación. Entonces, el primer paso es observar cuáles son los hechos, ¿no? Y para eso tenemos que estar calmados, más o menos calmados, ¿no? No, si estamos enrabiados, no, se nos va a nublar la conciencia y nos va a costar mucho observar. Mm. No sé si hay otra pregunta y Sí, después mira, pasamos. Mm. sí, mira, hay otra pregunta aquí que es de Paola 195 y nos cuenta que hoy me hicieron sentir súper mal. ¿Cómo superar esa comunicación agresiva? Porque realmente con escribir cosas o comunicar violentamente puede destruir a una persona o echar a perder el día completo, ¿cierto? Mm, ¿Cómo sí, podemos superar eso? mira, aquí hay algo súper interesante, ¿ah? Que yo no, a lo mejor no voy a ser muy popular cuando diga esto, ¿Ya? pero, pero siendo consecuente con esto de que nosotros observamos la realidad desde nuestro propio lugar y no de otro, desde nuestra historia, Mm. y también eh,
ocurre que cuando los otros hacen cosas que no nos gustan, que no nos agradan, y nosotros nos enojamos, nos enrabiamos o nos sentimos ofendidos o abusados o abandonados o maltratados, ¿no? Esa reacción no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, ¿no? Eh, Ya, por decirlo de otra manera, Gandhi y Hitler tienen las mismas necesidades, tenían las mismas necesidades, pero las necesidades son universales, las mismas. claro, Ambos sí, tenían necesidad de justicia, pero uno eligió la vía de la violencia y el otro, Hitler obviamente, y Gandhi eligió la vía pacífica para pacífica. hacer justicia. Entonces, lo importante cuando reaccionamos frente a lo que los otros hacen, ¿no? La posibilidad de reaccionar está en nosotros. Entonces ahí viene ¿cómo me hago responsable? ¿Qué hago con eso que me llega? ¿Qué hago con eso que me dicen y que suena como bastante poco amable, ¿no? Desagradable o ofensivo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo elijo responder a eso? ¿Lo tomo como una realidad? Porque si yo creo que la realidad es objetiva, probablemente me va a Ujú, doler muchísimo, porque el otro va a estar hablando de una verdad sobre mí, claro, ¿no? Si yo creo que la claro. realidad, que el otro está diciendo una verdad, me va a doler muchísimo. Pero si yo me doy cuenta compasivamente que el otro está hablando desde necesidades insatisfechas, de que el otro está expresando trágicamente una necesidad al ofenderme y no está sabiendo decirme las cosas, ¿no es cierto? Entonces ya no es tan fácil que yo me ponga esta camiseta de la ofensa, ¿no? De la crítica. Mm, Pero requiere entrenamiento, requiere ver que en realidad cuando los otros hablan o cuando uno habla o se comunica, habla siempre desde uno, ¿no? En sistémica decimos lo que Pedro dice de Pablo, bueno, deberíamos decir claro, lo que Pedro dice de María, dice más de más Pedro que de que- María, exacto. ¿no? Cuando nosotros Me hablamos del acordé, mundo, habla de nosotros. Sí, me acordé una vez lo leí por ahí que me hizo mucho sentido también. Lo busqué ahora precisamente para leértelo. No sé de quién es esta cita, nunca he ya. encontrado, pero es una cita que encontré en internet que dice: cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Está muy Y me bonito hace y mucho muy, sentido con lo que sí, estamos hablando total. ahora y con lo que nos estáis diciendo ahora. Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, exactamente, eso ocurre. Tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Mm, Rosenberg tenía un método súper bonito, ¿no? Como que hablaba de la hiena y la jirafa, ¿no? Vamos a hacer la jirafa la representaba como la posibilidad de escucha y de comunicación compasiva, y la hiena no. Ya, pobre hiena, ¿qué claro, culpa tiene? Pero bueno, nosotros los humanos le identificamos y hacemos esta es una significación. interpretación de la Es una hiena. interpretación de la hiena, claro. Pero la jirafa, ¿no? Que es el animal terrestre que tiene el corazón más grande, tiene esta posibilidad de escuchar compasivamente. Entonces, cuando el otro me critica y me ofende, respondiendo a la persona que nos preguntaba, tratemos de escuchar qué necesita el otro, y que es súper difícil, ¿no? Porque nos enrabia. Lo primero que hacemos es como, ¿cómo se le ocurre decirme esto? ¿No? Y vamos atacando. Si yo puedo calmarme y puedo elegir la posibilidad de cómo voy a reaccionar. Entonces, la escucha compasiva es, si el otro me critica, el otro no está pudiendo comunicarme sus necesidades. Esa es una Claro. lectura posible. No me está pudiendo. Yo puedo empezar a indagar. ¿Qué necesita el otro? Si es que quiero hacerlo, obviamente. Ahora, si es una discusión por Twitter, si es por Facebook, no sé si valga tanto la pena, a menos que sea O alguien por Twitter. conocido, un familiar, alguien que me importe, claro. Pero Claro. si yo puedo simplemente guardar silencio, no necesito responder. Y no es el silencio otorga. Estamos acostumbrados a eso, como que el silencio otorga y nosotros tenemos que ir y defendernos, ¿no? Y decir la última palabra, porque de esa manera yo dejo claro mi postura. No, simplemente puedo guardar silencio porque no voy a entrar en esa conversación de violencia. Mm. No estoy dispuesto, no necesito defenderme. Entonces, yo le diría a nuestra amiga que se quede un ratito en ella, en esta experiencia, ¿no? De tratar de entender de que puedo elegir cómo reaccionar y puedo escuchar compasivamente, si es que quiero hacerlo, ¿no? Que esta persona que me está agrediendo en realidad no está pudiendo comunicar, está desesperado.
está tratando de comunicar una necesidad de una manera desesperada, trágica, de una manera Mm, trágica. Eh, y si me interesa, puedo ayudar a descubrir con la otra persona qué necesidad hay detrás de esa crítica, qué necesidad claro, hay. claro, qué Mm. confesión, si hablamos Claro, de la cita que te leí. Y en ese sentido, exacto. Claudia, Cindy, Ujú. Cindy, Se- Cindy Varas nos pregunta qué debemos hacer si hemos tratado de tener una comunicación no violenta con una persona, pero esta persona no escucha o no hace caso. Mm, mm. Cuando Ya, ya hemos tratado de ayudarlo, de mm, escucharlo, de entenderlo, tal vez lo que tú decías, de tratar de descubrir mm, cuál es esa confesión o cuál es esa necesidad insatisfecha y no claro. escucha o no te hace caso realmente. ¿Qué Claro, se puede hacer primero ahí? yo creo que no nos podemos plantear en, ya, yo voy a usar la comunicación no violenta para que los demás me hagan caso, ¿ya? Porque ahí ya partimos mal, porque sería contradictorio, ¿no? Vamos a usar todas estas técnicas para que el otro haga lo que yo quiero. Mm, No partimos de ahí. No usamos no es una, no usamos la comunicación no violenta como una herramienta para conseguir lo que quiero y para que los otros me hagan caso. La usamos simplemente porque a nosotros nos hace bien usarla, porque comunicarnos de esa manera, no usarla, nos hace bien tener este proceso transformador, ¿no? De ir cambiando hábitos que están súper enraizados de cómo nos hemos comunicado. Es muy probable que sea muy frustrante, pero si nosotros nos mantenemos en esa línea coherente y no es como, ya, lo dije 3 veces no violenta, ya me exasperaste y ahora sí te lo digo violenta. La verdad es violentamente. que no tiene mucho sentido. Entonces, sí, yo seguiría intentándolo, trataría de entender que el otro no tiene por qué también hacerme caso, ¿no? Si el último elemento de la comunicación no violenta es la petición. Y cuando yo pido no violentamente, el otro tiene la opción de no hacerlo también. No exijo, ¿no? Desde la comunicación no violenta no exijo, porque exigir ya es violento. Mm, Yo te exijo que tú, ¿no? Que tú me ames como yo te amo. Eso, ya eso es totalmente contradictorio porque no podemos pedirle a nadie que nos quiera. No es imposible pedirle a alguien que nos quiera. Eso es algo espontáneo, ¿no? Yo te exijo que tú seas puntual. Yo te puedo pedir. Vamos claro, viendo, vamos ser dialogando, vamos puntual. viendo qué aparece ahí. Entonces, a lo mejor, claro, la comunicación no violenta no es fácil manejarla, ¿no? Yo muchas veces me he visto en conversaciones donde no hago nada de esto, ¿no? Porque he reaccionado más impulsivamente, más en el momento, ¿no es cierto? Y he dicho algo así como un juicio. Lo importante no es no hacerlo, ¿no? No es como que nos transformemos de repente en un Gandhi, ¿no? Sino que más bien que podamos ir observándonos y podamos ir tomando conciencia. Mientras más conciencia hagamos de cómo nos estamos comunicando, más fácil va a ser hacer la transformación, ¿no? Pero sí, no es un hábito, no está instalado, no nos han enseñado así, y entonces como que de repente empezamos a hablar chino cuando todos hablan alemán, va a ser Claro. frustrante muchas veces. Mm, Pero yo no dejaría de intentarlo por eso, y ir viendo, a lo mejor hay que revisar bien qué estoy haciendo, ¿no? Cuando a lo mejor hay algo ahí que lo estoy haciendo distinto, que yo creo que es no violenta, pero en realidad sí, pero sí, estoy enjuiciando, claro. perfecto. Em, Oye, Claudia, ya ujú, mira, sí, vamos a responder entonces a la primera pregunta que nos llegó de Fran ujú, Quevedo Varas, eh, que pregunta, considerando que la comunicación asertiva tiene que ver con reconocer y manifestar lo que se siente, ¿cuáles son las mejores estrategias para expresar emociones desagradables como la rabia? Y aquí yo creo que la podemos responder con una de las preguntas que nosotros teníamos como pauteadas, ¿cierto? Que ujú, es, ¿qué propone este modelo de comunicación no violenta que tú me contabas claro, en algún minuto que son 4 pasos? claro, Entonces, claro. podríamos responder esta Sí, pregunta sí, sí, de con, todas maneras, porque con además nos quedan 15 minutos y esto parece que se exacto, corta la hora. Ya. Entonces, los 4 pasos son observar y describir los hechos, no interpretar. Ya, eso ya es un desafío grande, es un desafío grande, porque a veces creemos que no estamos interpretando, pero lo estamos haciendo. El segundo paso es expresar mis sentimientos. Si tengo rabia, puedo decir que siento rabia, ¿no? Y los sentimientos y las emociones son múltiples.
¿no? Y generalmente tenemos un vocabulario súper estrecho y acotado, ¿no? Decimos rabia, triste, frustración, ¿no? Pero es mucho más que eso. Podemos sentirnos asustados, impacientes, incómodos, desbordados, ¿no? Avergonzados, sobrepasados. Hay muchos más sentimientos y emociones displacenteras, todas estas, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un Claro. dilema. Me puedo sentir aterrorizado, angustiado, ansioso, agitado, etcétera. Hay muchos términos para poder definir. Entonces, lo primero es tratar de buscar eso. Después que observo esos hechos y los digo y los comunico descriptivamente, ¿con qué emoción, con qué sentimiento me conecta? ¿Mm? Y tratar de ajustarlo y poder comunicar. Me siento, punto, me siento así, ¿no? Esta es mi emoción. Recordemos que emociones como abandonado, manipulado, etcétera, que impliquen un juicio al otro, no son O una sentimientos válidos. evaluación. Mm. Es una evaluación enmascarada. Parece sentimiento, pero no. Y también hay otros sentimientos que pareciera como que son, pero no. Por ejemplo, habitualmente decimos, siento que tú no eres sincero. Eso no es un sentimiento. No, Estamos como, ¿no? ¿Cuál es? Siento, no, ¿cuál es el tú no eres sentimiento? sincero, no es. ¿Cuál es el sentimiento, no? Siento desconfianza a lo mejor. O siento que no te importa lo que me pasa. Eso no es un sentimiento, pero le ponemos la palabra siento y Claro. parece que estuviéramos hablando de nuestro sentimiento. Y en realidad a lo mejor me siento desconectada, me siento vulnerable, ¿no? No vulnerada, ahí hay una diferencia. Si le digo me siento vulnerada, es tú me estás vulnerando. Si digo me siento vulnerable, estoy Es hablando de distinto. mí, Claro. me estoy haciendo cargo. Entonces, o siento como que no estás diciendo la verdad. Eso no es un sentimiento. Me puedo sentir confundida, me puedo sentir suspicaz, me puedo sentir frustrada, ¿no? O desconcertada, pero Mm. necesitamos palabras para describir esa emoción. Entonces, paso 2, decir lo que yo siento. 3, Ok. manifestar las necesidades. ¿No? Porque los sentimientos son como una brújula. Cuando nosotros logramos conectar con un sentimiento desagradable, displacentero, que nos genera malestar, podemos conectar con la necesidad insatisfecha. Es como que nos lleva para allá, ¿no? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha a la base? ¿Y qué es Mm. la necesidad? Bueno, vamos a entender que es como este impulso, ¿no? Que queremos satisfacer, ¿no? Para obtener bienestar. Desde que nacemos tenemos necesidades. Desde que venimos a este mundo tenemos hambre, necesitamos afecto, cariño, cercanía, necesitamos descanso, diversión, ¿no es cierto? Necesitamos empatía, necesitamos honestidad, necesitamos belleza. Entonces también necesitamos, de alguna manera es bueno que desarrollemos un léxico que nos permita hablar de nuestras propias necesidades. Y habitualmente solemos confundir necesidades con sentimiento o decimos, Mm. necesito que tú hagas esto. Eso no es una necesidad. Necesito que tú hagas esto es una petición expresada como necesidad, ¿no? Pero las necesidades, como decía anteriormente, son universales. Necesitamos paz, necesitamos relajación. Ahora en esta época de pandemia hay muchas necesidades insatisfechas. Por Claro. ejemplo, alimento, lo estamos viendo ahora, Mm. serenidad, nuestra necesidad de relajación no está muy satisfecha en muchos casos, la mayoría. Nuestra necesidad de recreación probablemente no está bien satisfecha. Nuestra necesidad de contacto con otros, nuestra necesidad de sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto que está pasando? Nuestra necesidad de esperanza, necesitamos esperanza, necesitamos cooperación. Entonces, todas esas necesidades que están insatisfechas, ¿no es cierto?, conectan con ese sentimiento desagradable. ¿Mm? Entonces, es importante reconocer la necesidad que hay a la base de un sentimiento o un afecto, ¿no es cierto?, desagradable. Ejemplo, por ejemplo, para tomar los ejemplos anteriores, ¿no? Mm. Cuando tú me dices que vas a llegar a las 6 y llegas a las 9, me siento sola, distante, molesta, inquieta, cualquiera de esas, estoy dando ejemplo. Puedo decir, necesito claridad, confianza, comunicación, consideración, ¿no? Y entonces ya estamos describiendo sentimientos y Y necesidades. necesidad. El último paso es la petición. ¿Ya? La petición, como nos queda poco tiempo, a ver si después damos más ejemplos, la Ujú. petición Sí. es la última parte, ¿no? Es cuando nosotros
a partir de haber observado los hechos, no evaluado, descrito los hechos, conectamos con nuestra emoción, sentimiento, afirmamos, declaramos nuestra necesidad que no está satisfecha, por eso tenemos ese sentimiento displacentero, y viene la petición. La petición tiene que ser concreta, ¿no? No una cosa general, algo muy clarito. Por ejemplo, nosotros en vez de decir, quiero que me entiendas, ¿no? Como una petición, una exigencia, en Ujú. vez de decir eso podemos decir, ¿podrías repetir en tus propias palabras lo que entendiste? Esa es una petición y así yo me aseguro de que el otro me está entendiendo. De que entendió lo. ¿Te fijas? ¿Cómo le digo? Entienden, ¿no? ¿Cómo quiero? Yo no puedo modificar al otro, pero Mm. yo a lo mejor necesito claridad para saber si el otro me está entendiendo. Entonces le puedo pedir que me explique en sus palabras lo que entendió a un niño o a un adulto también, ¿no? A veces la gente cree que es como infantilizar y no, es súper necesario preguntar, ¿qué es lo que entendiste de Súper. lo que yo acabo de decir? Chequeemos percepciones. Lo otro, que la petición tiene que ser puesta en hacer en vez de no hacer, ¿no? Es habitual que nosotros decimos, deja de hacer esto, no comas en el living, no comas en tu pieza. En vez de Mm, decirle, no comas en tu pieza, ¿puedes traer tu plato a la mesa y comer ahí? Esa es una petición. Lo otro es claro. una exigencia, y es una exigencia de no hagas tal cosa, ¿no? Y ya sabemos que nuestro cerebro no lee los no, No, porque yo la otra vez le decía, si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosado, sí, vamos a pensar en un elefante rosado. sí, yo No lo hice comas, al tiro. no, al tiro. Al Entonces, tiro. cuando queremos que algo ocurra, no le podemos anteponer el no, porque Claro. justamente estamos creando esa realidad en el otro. Como el lenguaje crea realidad, la realidad que estamos creando, no debo comer pasteles, no comas tanto. Bueno, come. Podrías comer frutas y verduras en vez de comer el pan, puede ser una petición. Lo otro es que sea momento presente, no peticiones a futuro. No es como de ahora en adelante quiero que tú me llames antes de si vas a llegar atrasado. De ahora en adelante, no. ¿Estarías de acuerdo en llamarme si vas a llegar tarde? ¿No? Entonces Claro. lo ponemos como una petición, no como una exigencia y como acotada al momento de lo que me generó ruido en ese instante. ¿Ya? Claro. Todo esto después de que hicimos la observación, sentimiento, necesidad, petición. Y por último, tenemos que aprender a aceptar que nos digan no. Si hemos hecho todo esto y el otro nos dice que no, tal vez hay alguna necesidad que no hemos entendido que tiene el otro por el cual se está negando. Y tal vez Claro. podríamos tratar de indagar cuál es esa necesidad. Entonces, puedo decirle a mi hijo que le pedí que apagara el televisor para que se fuera a acostar. Le puedo decir, imagino que no quieres apagar la televisión porque te estás divirtiendo, ¿no es cierto? Claro. Viendo ese programa. Y podemos hacer una petición integrada ahí. Entonces sería, ¿Ya? bueno, ¿te parece que veas 10 minutos más y luego vengo a buscarte para que vayamos a dormir y te leo un cuento? Entonces, acojo la necesidad del niño de divertirse. La acojo, ¿no? Porque por algo me está diciendo que no. Si yo le digo, apaga la tele ahora, no. No. Inmediatamente. O el niño lo hace asustado y se va, Mm. o me dice, no. Entonces, si yo planteo desde la comunicación no violenta los 4 pasos y el niño no apaga la televisión, es porque hay alguna necesidad que no estoy viendo, que es divertirse. Escuché la otra vez a una psicóloga que decía, cuando nosotros le pedimos a nuestro hijo que no meta los dedos al enchufe, cuando es pequeñito, la necesidad de no meter los dedos al enchufe, ¿de quién es? ¿Del niño o De la mía? mamá, por supuesto. Es mía, Mía, porque en es mi especial. necesidad claro, de la mamá, yo necesito cuidar, esa es mi necesidad. Claro. Entonces, pero ¿cuál es la necesidad del niño que está metiendo los dedos al enchufe? ¿Qué es lo que Explorar. está buscando? Mm. Explorar, conocer, ¿no? Y que está en una etapa de hacerlo. Entonces, puedo decirle no. Comunicación no violenta no significa no poner límites, todo lo contrario, puedo poner límites, ¿no? Y debo hacerlo, porque si no también es descuido. Es violento no poner límites, de hecho. Exacto. Es violento no poder, deja que haga lo que quiera, ¿no? Que satisfaga todas sus necesidades, ¿no? No, porque voy a Claro. descuidar en el camino. Entonces puedo acoger la necesidad de explorar y puedo sacarlo de ahí y llevarlo a que haga alguna actividad que satisfaga esa necesidad.
Entonces también es diferenciar, una cosa es la necesidad y otra cosa son los satisfactores de la necesidad. Entonces, Claro. en vez de satisfacer la necesidad de exploración metiendo los dedos al enchufe, vamos a satisfacer la necesidad de exploración y curiosidad armando un juego, jugando Con alguna algo más cosa seguro. o con algo mucho más seguro, ¿no? Entonces, esos serían como los 4 pasos, ¿no? Súper. En resumen. No sé si hay más preguntas que alcancemos a contestar. No, por ahora no, O porque estamos, sí, estamos nos queda súper en nada. la hora antes que se nos Sí, corte, 4 minutitos yo creo, así que sí. nada, pues vamos a cerrar con estos 4 pasos súper importantes y súper interesantes que responde también Mm. la última pregunta que nos hizo Francisca Quevedo y la Fran Quevedo. Entonces, vamos a cerrar ahora, Claudia. Te quiero dar las Sí. gracias por este súper tema que tocamos Ujú. hoy día. Gracias a el señor Internet que nos permitió Sí, nos hacerla, acompañó. nos acompañó Maravilloso. toda y nos permitió hacer esta entrevista hoy día. Sí. Así que quiero darle las gracias a todos también los que se unieron y escucharon atentamente a la seca Claudia Lobos. Mm. Les aprovecho de recordar que va a dictar un curso en el Instituto Ser y Conciencia, Sí. eh, que Terapia centrada en soluciones. terapia centrada en soluciones, que parte el El día 2, 13 de junio. 13, ya, 13 de ya, junio perfecto. parte, ¿cierto? Mm. Así que las matrículas están abiertas, vamos a poder tocar tal vez este y otros muchos temas que la Claudia ahí nos va a enseñar. Entonces te Ujú. doy unos minutitos, Claudia, un minutito para que te despidas también, para yo Sí, después sí. invitarlos a las charlas que hay mañana. Claro, no, muy Dale. cortito, agradecerles a todos la presencia, la escucha y la curiosidad por mirar desde otro lugar, ¿no es cierto? Creo que es Mm, súper importante y necesario hacerlo ahora, mirarnos, para no caer en esta reactividad y generar y escalar en una violencia que podamos empezar cada uno desde casa, desde su propio lugar, a frenar y a cambiar hábitos, ¿no? A empezar a mirar desde este otro lugar que genera bienestar. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Y gracias a ti, Andrea. no, muchas gracias a ti, te pasaste, súper, súper interesante el tema. Y entonces ahora los dejo invitados a todos para mañana. Mañana tenemos 2 entrevistas porque el señor Internet hubo otra entrevista que no nos permitió hacer. Ah, Mañana está reprogramada la entrevista de la psicóloga y magíster y docente también del instituto, Nela Silva, que nos va a hablar del mapa del alma según Carl Gustav Jung, y va a buenísimo. las 15 horas, y a las 12, al mediodía, va Ujú. nuestro querido Juan Andrés Talfate con Gonzalo Brito, doctor en No se lo psicología. pierdan, ninguna de No las se lo dos, pierdan, ninguno de los dos. pero Él es ninguna de las doctor dos. en psicología y van a hablar de la crisis y oportunidad, eh, encontrando libertad y sentido a la pandemia. Mira el tema, Maravilloso. temazo, temazo. Temazo, temazo. Sí, y por último, en la noche va a haber una tercera entrevista. Van a entrevistar a nuestro psicólogo y docente Claudio Acosta. Él va a ser entrevistado por el Instagram de dibújame.cl. No va a ser por la del instituto, no lo vamos a dirigir nosotros, pero lo va a entrevistar @dibújame.cl. Y eso a las 22 horas. Así que los dejo invitados. Fantástico, Mediodía, fantástico. Gonzalo Brito, súper temazo. A Mm. las 15 horas, Cornela Silva, con la entrevista que no pudimos hacer el otro día, el mapa del alma. Y a las 10 por dibújame.cl con Claudio Acosta, que va a ser entrevistado por estos chicos que tienen este Instagram. Así que los dejo Maravilloso. a todos súper invitados, no se pierdan ni una charla porque van a estar increíbles mañana también. Y nada, muchísimas gracias a todos los que se unieron, muchísimas gracias a ti, Claudia. Nos vemos Gracias, en Andrea. otra oportunidad y en el Nos curso, estamos por viendo. supuesto. Absolutamente, quedan todos invitados a el curso de terapia centrada en soluciones, que va a estar buenísimo y tiene mucho que ver también con la comunicación no violenta, empalma súper Total. bien y con el mindfulness también. Así que vamos. Un abrazo. Visiten la página web para ver el curso de la Claudia y ver, Eso, hacer todas sus consultas. Chao, Claudia, maravilloso. chao a todos, que estén súper bien.
Chao, querida. Gracias.